desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, estamos aquí casi terminando un estudio sobre el arca del Señor y sobre la victoria que Dios le dio a Israel contra los filisteos, que estaban siempre perturbando al pueblo de Dios. Y estamos llegando en el caso del arca del Señor, cuando paró en las manos de los filisteos, cuando Elí era el sacerdote y envejeció en la fe, no solo su cuerpo, y por no cuidar como se debería cuidar, abrió las puertas y sus hijos pasaron a ser del maligno, sacerdotes. Fueron a la batalla, llevaron el arca pensando que Dios les daría victoria por el arca, pero ellos murieron en la batalla. Los filisteos llevaron el arca y Elí, cuando supo que el arca fue llevada, se cayó de la silla, se desnucó y murió. Y su nuera dio a luz al niño y se murió en el parto. La cosa se puso muy seria. Y Samuel asumió, joven todavía, pero de Dios. Y Samuel escuchó a Dios que debería hacer algo, porque el pueblo estaba clamando a Dios, porque el arca no estaba más allí y era una vergüenza para ellos. En el capítulo 7 del primer libro de Samuel, no es en el 6 todavía, perdónenme. En el capítulo 6 ya vimos muchas cosas porque en el arca del pacto, cuando fue puesta allá en Asdod, en el tiempo de Dagón, el dios de los filisteos, tenían 5 ciudades, estados allí, 5 ciudades independientes, y uno de ellos era Asdod, la capital. Y Dagón apareció al otro día postrado en tierra, lo dejaron allá, pero apareció postrado sin la cabeza y sin las manos. Por eso se desesperaron. Y no fue solo eso, los hombres, todos ellos tuvieron tumores. Lo llevaron a otra ciudad y desde el niño hasta el mayor, todos. Los ratones destruían la plantación, ellos se desesperaron. Uno dijo, vamos a rodear por tal ciudad, lo hicieron y allá fue peor todavía, tenemos que deshacernos. Le consultaron al pueblo y recibieron recados. Aquí en el capítulo 6, versículo 4, dice así, ellos dijeron, ¿y qué reparación le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga os ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Tuvieron que hacer figuras de los tumores, hacer 5 tumores de oro. Y de los ratones que destruyeron la plantación, era una plaga violentísima. Hicieron 5 porque eran 5 príncipes que dirigían el país de los filisteos, ciudades, estados independientes. Entonces ellos enviaron esos 5 a Israel con el arca del Señor. Pero cuando los iban a mandar, hubo un recado, el siguiente recado. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aligere su mano sobre vosotros, sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón? Como los egipcios y el faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Se acordaron de lo que Dios hizo en Egipto. Todo el mundo conocía aquella historia de que Dios estaba con Israel. Y ellos entonces, en el versículo 7 dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. No eran vacas entrenadas todavía. Uncid las vacas al carro, pero no dejéis que sus becerros vayan tras ellas, sino hacedlos volver al establo. Ellos tenían que hacer un carro nuevo. No podían usar cualquier cosa que no servía más. Tenían que gastar un dinero, una cosa especial. Ponga atención cuando empiece a orar, para que no ore repetidamente. Haga una oración nueva a Dios, con lo que aprendió. Hay gente que hace 30 años oraba de cierta forma cuando ora, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La misma cosa.
¿Y cómo voy a aprender? Oyendo la palabra de Dios, viendo, usando palabras diferentes. No puede ser lo mismo. El carro tenía que ser nuevo, tenían que gastar dinero, ellos tenían que hacer, ¿qué más? Tomar 2 vacas para el carro nuevo. Tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Uncid las vacas al carro, pero no dejéis que sus becerros vayan tras ellas, sino hacedlos volver al establo. Los becerros no podían ir. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar como ofrenda, por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y dejaréis que se vaya. Ahora ponga atención, Dios iba a guiar esas vacas. Dios guía todo, hermanos, hasta a los animales, guía nuestro corazón y guía nuestros sentimientos cuando la obra es suya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Así que esos sabios les dijeron, tienen que hacer esto, y ellos lo hicieron. ¿Cuál fue el resultado? Las vacas no estaban entrenadas para jalar el carro, porque para sujetar las vacas al carro hay que tener práctica. Ellas no obedecían y nadie iba a tocarlas ni a guiarlas. Pusieron todo sobre esas vacas, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Versículo 10. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en el establo sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová, la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores sobre el carro. Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda del camino. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Era la prueba de que eso era de Dios. No tenemos que aceptar las cosas por casualidad. Bueno, si es de Dios se va a confirmar, pero nosotros no lo vamos a hacer. Debemos tener la iluminación de Dios, la dirección que Dios nos da en la palabra. Siempre tenemos que actuar conforme lo que sentimos. Uno escucha lo que predican de la palabra, lee la Biblia y le viene al corazón el entendimiento, la fe. Hermano, entonces tenemos que meditar en esa fe, tenemos que actuar en esa fe. Tenemos que servir a Dios en esa fe. No puede ser diferente. Dios nos guía por el Evangelio. Dios es nuestro Señor. Dios toca el corazón del pastor sobre cómo orar y a la persona para recibir la oración. Yo cuento sobre cómo fui curado de la vista. Yo llegué a la iglesia atrasado. Eso fue, creo que tenía 20 años, 22 años. No me acuerdo exactamente cuándo. Creo que a los 22 llegué a la iglesia atrasado y... porque iba de mi iglesia y el culto se había atrasado. El pastor no predicó más de 5 minutos. Todo fue de Dios esa noche. Hacía 4 meses estaba luchando con Dios. Dios preparó ese culto para mí. Y no era esa iglesia. Yo pasé en autobús y cuando vi cura divina, milagros, el pastor estaba empezando el culto. Empezó a predicar. Y eso me hizo muy bien. Me sentí grande por dentro. Él dijo, ¿quién quiere ser sanado de un paso adelante? Di un paso. Baje la cabeza, la bajé. Cierre los ojos, los cerré. Y cuando empezó a orar entre mis ojos y los anteojos, yo sentí un viento, me los quité y dije, nunca más los uso. Nunca más. Gloria a Dios, Dios me sanó. Así que todo lo que es de Dios es guiado y uno siente que lo es. Y cuando él dijo aquello, yo sentí el viento, dije, nunca más los uso. Después fui al médico y el doctor me dijo, no tiene nada en la vista. Pero doctor, camino bajo el sol, soy vendedor. Él me hizo esto. ¿Le sobra? Démelo porque necesito. Porque iba a malgastar dinero al comprarme gafas de sol, no tenía nada. Hermano, cuando es de Dios, Dios bendice. Amén. Ahora vamos al capítulo 7, aquí del primer libro de Samuel. Estamos terminando el estudio de cuando Dios acabó con la maldad de los filisteos de oprimir a su pueblo. El pueblo entonces estaba pidiendo a Dios, está en el versículo 2 del capítulo 7. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel. Se estaban lamentando, orando,
pidiéndole ayuda a Dios. Y Dios usó al profeta Samuel. Es bueno cuando las personas aprenden el mensaje completo y lo obedecen. Es la cura para una persona, para una familia, es cura para la iglesia, para la sociedad municipal o estatal, federal, para todo el mundo. Cuando Dios nos da las instrucciones y todas están en su palabra, es imposible que Dios no honre. Pero muchos cristianos solo tienen pensamientos inmundos. Algunos cristianos son desconfiados. Todo para él o para ella tiene algo malo. En vez de ser santo delante de Dios, en vez de ser puro, en vez de tener una vida limpia, esa persona se está ensuciando. Está conversando con usted, le mira a los ojos pensando, ¿qué hay de malo? Ella es el Espíritu Santo. Está autorizada por el Espíritu Santo a ser fiscal. Si tiene algo, Dios perdona y libera. Eso es un demonio, hermanos, y Dios no puede actuar en esa vida. Entonces tropieza, le sucede esto, sucede aquello, ella sufre, su familia sufre, todos sufren, porque esa persona no tiene el corazón puro. Aquí dijo Samuel: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot. Dedicad vuestro corazón a Jehová. Tiene que preparar. Dios, yo quiero oír tu palabra, comprender tu palabra, ser puro. Quiero ser una persona bendecida y jamás una piedra de tropiezo. Quiero ayudar y nunca perjudicar. ¿Y qué más? Y servirle solo a Él. No se sirva a sí mismo. Cuando uno trata de servirse a uno mismo, no logra nada. Cuando sirve a Dios, logra todo, porque Dios es Padre. Dios quiere bendecirle. Uno quita los obstáculos que le perjudican. Para mí todos son buenos hasta que se pruebe lo contrario, pero no me gustaría que lo prueben, me gustaría que la persona se convierta aún en el error. Hay algo bueno. ¿Qué tiene de bueno ella? Es como yo. Simplemente eso. Pero el espíritu que actúa en ella la desvía. ¿Pero debo condenarla por eso? No, voy a ayudarla. Usted es buena persona. Solo le falta abrirse para que Dios le bendiga. Y Dios le hizo una promesa, y Él los librará de manos de los filisteos. Y los libró, sí. En el versículo 10, Samuel está sacrificando el holocausto y los filisteos llegaron. Con mucha maldad, cuando el pueblo estaba, toda la nación estaba allí en Mizpa para poder servir a Dios, sí, ellos llegaron a pelear, Israel no estaba preparado. Pero Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dios envió una tempestad tan fuerte, relámpagos, ruido de truenos, que los filisteos se asustaron y huyeron. Entonces los hijos de Israel los persiguieron y los destruyeron. Dios les había dicho que los libraría. El versículo 11 es muy importante, dice esto: los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. Ellos los siguieron. El rey David dijo: perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantaran. Si usted, por ejemplo, tiene un problema en su mente y cree que todos están equivocados, y usted está al 90% libre, aún no está bien. Tiene que perseguir el 10%. 99,9% no está bien, hasta que realmente su corazón cambie. Porque ese poquito que queda, sí, formará un grupo, y vendrá una nación para derrotarle a usted. Así que usted tiene que perseguir esa tentación. Tiene una pasión prohibida. Su mente está completamente trastornada. Dios, quiero librarme de esto. Me voy a librar. Y mientras usted no tenga los pensamientos limpios y el alma pura, usted no está listo. Entonces fueron, los vencieron. David dijo: perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantarán. Y entonces usted vuelve y le agradece al Señor Dios. La obra estaba completa. ¿Y qué hizo Samuel? Es muy importante, está en el versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Es como un culto de acción de gracias, que usted hace en su casa, invita a los amigos, a los familiares, a los conocidos, o lo hace en la iglesia. Le pide al pastor un día que puedan hacer un culto de acción de gracias, y él puede ministrar, porque tenía cáncer, su hijo estaba así, su hija estaba así, su marido, su mujer. Pero Dios le respondió: y quiero poner una piedra entre Mizpa y Sen, para que eso quede como un memorial eterno en el mundo espiritual.
Yo le agradecí a Dios, registré la bendición como el leproso de los 10. Solo él volvió y solo él fue salvo, porque los 10 fueron sanados. Jesús dijo, ¿y los 9 no eran 10? Solo uno logró la bendición. Eso es muy importante. ¿Y qué sucedió enseguida? Versículo 13. Miren qué cosa linda. Dios cumplió su palabra. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Haciendo todo lo que Dios le orienta, hermano, la mano de Dios está contra el enemigo. Todos los días en que esté bajo esa revelación, que puede durar hasta el final de su vida, su comercio no caerá, su fuente de ingresos no disminuirá, su familia será una bendición, no les pasará nada de malo. Al contrario, todos alabarán a Dios, todos crecerán, todos serán siervos de Dios. Miren qué importante seguir las orientaciones. No puedo hablar más porque ya hablé anteriormente, pero después lea los versículos 4, 5 y 6. Y va a ver lo que hicieron y practicaron allí. Ya lo expliqué en otros cultos. Y así Dios le bendecirá en el nombre de Jesús. Amigos, somos el pueblo de la bendición. No puede ser diferente. Ahora vamos a ver la novela, por favor. Yo no tenía nada. Lo único que tenía en mi vida eran 7 animales. No lograba pasar de 7 animales. Luego me mudé a San Luis y no tuve más animales. Y llegué aquí sin norte o sur. Y luego empezaron las dificultades, comprende, y las puertas se fueron cerrando. Yo no tenía nada. Hacía todo a pie, porque no tenía un centavo para pagar un pasaje. No tenía ni para comer. Tenía 5 hijos con mi esposa. Una madre querer darle alguna cosa a sus hijos y no tener una prenda de ropa, unos zapatos. Si le compraba uno, le faltaba al otro. Yo no tenía ropa, ¿entendió? Yo vestía la ropa que me regalaban. Decía, yo no acepto esto. Yo ya conocí a Jesús y no aceptaba eso. Entonces, hermana, comenzamos a ver el show de la fe. Y entre más lo veía, más ganas tenía de verlo. Aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador en nuestras vidas. Empecé a servir a Dios, empecé a verlo por la televisión y ya veía que los cambios se daban. Un día el doctor R.R. Suárez estuvo en la región y ahí fue cuando mencionó la historia del patrocinador, aquel que sentía el llamado. Y yo había sentido el llamado por la televisión. Ese llamado empezó a tocar mi corazón, ¿no? Empieza a patrocinar. Y me volví patrocinador. Yo hacía de todo. Yo me iba al monte, sacaba leña y hacía carbón para poder pagar el patrocinio. Y a partir de ahí la vida fue mejorando más. Y un día, hermana, yo estaba en el jardín cortando la leña. Yo miré al cielo y dije, Padre, ¿esta es la vida que tú quieres para mí? Padre, yo soy una diezmista en tu casa. Doy mi ofrenda. Soy patrocinadora de tu obra, Padre. Padre, abre las puertas del cielo, dame condiciones. Y empecé a trabajar. Fueron llegando los trabajos. Compré una carroza en esa época. Ya había comida dentro de mi casa. Empecé a criar güey. Empecé a criar burros. Mi esposa criaba gallinas. Y yo seguía con mi carroza y mi vida fue mejorando. Para mí, fue un regalo muy grande el que Dios nos dio. Dios está en primer lugar en mi vida. En segundo lugar, mi esposa. En tercer lugar, mis hijos, y en cuarto lugar, mis animales. Un día el pastor Franco, y él fue para nuestro barrio, y empezó a predicar, predicó, y luego, hermana, él pidió una ayuda, una ofrenda, y Dios decía, es tu hora, es tu hora. Y ahí cuando terminó la reunión, yo pude verlo y fui a hablarle, pastor, voy a donar uno de mis animales. Hermana, nunca tuve más de 7. Tenía 3, hermana, tenía 3 así. Tenía una vaca, tenía un becerro, tenía un ovillo. Hermana, tomé a uno, tomé el mejor, tomé el más bonito, hermana, y las puertas se abrieron para mí. Y hoy, hermana, yo ya di animales para mi hermano, tengo 80 cabezas de ganado. Hoy tengo una propiedad de 50 hectáreas de terreno que estoy terminando de cercar. En mi propiedad ya no caben los animales que tengo. Hoy tengo aquí en San Luis una tierra de 178 metros. Además, una parte que le di a mi hijo para que hiciera su casa. Es bueno servir a Dios,
Es bueno hacer la voluntad del Señor. Yo solo puedo agradecer a Jesús. Y a cada año yo tomo uno de mis animales, el mejor, para dárselo a Jesús. Él es todo en mi vida, hermana. Nuestra vida es otra. Hoy me considero rico. ¿Sabe por qué? Primero porque conozco a Jesús. La alegría está en la presencia de Dios. ¡Qué cosa linda! ¡Gloria a Dios! Ahora vamos a ver la pregunta, por favor. Los dones del Espíritu no son dados como pedimos o como Dios nos los quiere dar. La Biblia es clara, como Él quiere. Él reparte como quiere. Dios sabe qué necesito. Para eso son 9 dones que el Espíritu Santo nos da a nosotros. 3 de poder, 3 de revelación y 3 de inspiración. De inspiración son las lenguas, interpretación de lenguas y el don de profecía, que no es ser profeta, es pronunciar la palabra que exhorta, conforta y edifica. Las personas se confunden. Es el don de profecía y ser profeta el don ministerial. Hay 3 dones de revelación, que son palabra de conocimiento. La persona sabe cosas sobre la vida de alguien que nunca vio antes y dice, pasó esto, y la gente se asusta, ¿sí? Dios ya me usó varias veces con este don. Hay la palabra de sabiduría. Usted lee la Biblia, la entiende, se le revela a usted. Y hay la palabra y hay el don de discernimiento. Cuando conversa con alguien, al conversar, sabe si está hablando por Dios o por el demonio o por sí misma. Usted discierne y muchas veces es por el demonio. Y echar al demonio es muy importante. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Clara. Parece que ya cambió la voz, pero Dios dice, ¿es el demonio todavía? Demonio. Usted lo echa y pregunta, ¿cómo te llamas? Teresa. Eso ya pasó varias veces. Otros dicen, Clara, Dios te bendiga, y el demonio se pone feliz. Quien está en el ministerio tiene que tener estos dones importantes. Dios los reparte como Él quiere. Y hay 3 dones de poder. El don de fe, que es una fe especial. Hay el don de hacer milagros. Y los dones de sanidad, es plural. Hay veces que Dios me usa para sanar brazos, piernas, sanar columnas, sanar aquí y allá. Y no sé por qué, pero lo hace. Un día en Curitiba fue el don de sanar nódulos. Hice 3 reuniones en el centro de convenciones y Dios sanó a 408 personas. Nunca vi algo como aquello. Una que nunca me voy a olvidar. Hace 31 años una señora comió pescado y la espina se le quedó en la lengua. Fue al hospital, el doctor la operó y no la sacó, se le hizo un bulto. Y desapareció en el culto y ya hablaba normal. ¿Cómo hablaba? Ya hablaba así. Dios mío. Después hablaba normal. Nunca me olvidé de esa mujer. Siempre la llevo en el corazón. Ese día Dios hizo cosas y una de las 408, doctor, no era un nódulo. Tenía como una línea en el brazo lleno de nódulos. El brazo se me sanó. No tengo más nódulos y no tengo más esos huecos. No tengo nada. Dios me sanó. Nuestro Dios es tremendo. Mira, hermano, no hay nada mejor que andar con Dios. Déjeme bendecir a los de casa. Padre, bendice a estas personas. Dios, tócalas a todas. Sana a quien está enfermo. Padre, gracias por este culto. Yo las bendigo a todas en tu santo nombre y digo, todo mal, sal de esta vida en el nombre de Jesús. Amén. Yo quería llamarlo a usted que me está viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, para también oír la voz de Dios y ser una persona responsable por esta programación, siendo mi patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto Dios quiere que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Él está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y cómo hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a ganar almas para Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, Dr. Suárez. Y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor lo bendiga y lo guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora en este momento. Hola mis amigos y mis amigas, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Quien les habla, su amigo de todas las mañanas, Pastor Nicolás, directamente de los estudios para usted que está
mirando el programa Show de la Fe en la capital o si no en las ciudades aledañas y también en el interior del país. Sea bienvenido al programa Show de la Fe. Yo soy el pastor Nicolás, soy el pastor de aquí de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios de la ciudad de Montevideo y estoy aquí para bendecir su vida, para bendecir su casa, para bendecir su familia. Y estoy aquí en esta agenda, la agenda de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, donde nosotros anunciamos lo que estará sucediendo en todas nuestras iglesias. Este día miércoles, como usted bien sabe, todos los miércoles en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios son días para nosotros interceder, orar, batallar y bendecir a toda la familia. Es la reunión de la Sagrada Familia. Usted que está ahí mirando el programa Show de la Fe y necesita de esa bendición de Dios para su familia. Usted que quizás es soltero, soltera y quiere formar una familia y no encuentra a nadie, este día miércoles es para usted acercarse a Dios y buscar en Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, dice la Biblia, el que me halle, el que me encuentre, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Si usted quiere encontrar esa persona amada, usted que se siente solo, se siente sola, quiere encontrar esa persona amada, ¿cómo yo debo hacer? Yo debo buscar a Dios. ¿Quién fue que hizo al hombre? Fue Dios. ¿Quién fue que hizo a la mujer? Fue Dios. ¿Quién fue que los unió? Fue Dios. Entonces, Dios fue el que hizo a Eva para Adán. Entonces, nosotros tenemos que prestar mucha atención en lo que la palabra de Dios dice. Dios destinó para cada persona una persona ideal. Cuando Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, Él dijo, le haré ayuda idónea. ¿Qué es la palabra idónea? Idónea es la persona ideal. Quizás usted no ha encontrado la persona ideal, por eso se encontró una pareja, no dio cierto. Pastor, conmigo no da cierto ese tema del área sentimental. No es para mí. ¿Cómo no va a ser para usted, amigo? Fue Dios. ¿Cómo no va a ser para usted, amiga? Fue Dios el que hizo al ser humano. Y Él dijo así, no es bueno que el hombre esté a solo. Si usted quiere estar solo, bueno, está ahí, es cosa suya. Pero si usted dice, pastor, yo quiero formar una familia, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero ser una persona bien sucedida, entonces usted necesita buscar a Dios. La palabra de Dios dice, pero el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios, la bondad de Dios. Cuando una persona encuentra a su persona amada, ¿qué es lo que pasa? Encontró, ¿por qué? Porque el favor de Dios está sobre esa persona. Por eso los días miércoles es la reunión de la Sagrada Familia, tanto aquí en la ciudad de Montevideo como todo en el interior del país. Si usted quiere acercarse a nuestra iglesia, quiere ser bendecido, o usted que de repente está ahí mirando el programa ahora y dice, pastor, mi matrimonio es un campo de batalla, usted ni sabe. Fue bien en el principio, pero de un tiempo para acá no nos hablamos, nos peleamos y eso es aquel problema. Entonces usted necesita acercarse a Dios para que Dios pueda ayudar a usted, bendecir a usted, terminar con ese mal, porque el único que quiere destruir su matrimonio y separar su familia, separar los hijos de los padres de los hijos, llevar el hombre de la casa para otra mujer, entonces, ese es el diablo. El diablo vino con ese propósito, matar, robar y destruir. ¿Cuántas familias están ahí destruidas? Hijos destruidos, todo por causa de qué? Por causa de un divorcio, por causa de un adulterio, por causa de un problema. Y todo eso, ¿quién trajo? Fue el diablo. Pastor, ¿por qué culpa todo el diablo? Porque la Biblia dice que el diablo vino para eso, vino para matar, robar y destruir. Dios no hizo nada para destruir, Dios hizo todo para que sea feliz. Por eso miércoles yo invito a usted, calle Constituyente 1707, entre Minas y Magallanes. Ahí usted encuentra la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Nuestra iglesia está ubicada a 3 cuadras de la avenida 18 de Julio. Por Minas, es muy fácil de encontrar la iglesia y allí nosotros estaremos esperando hoy usted a las 9 de la mañana, a las 14 o a las 19 horas. También a los amigos del Cerro que están mirando el programa Show de la Fe, Santa Catalina, Casabola, Texas, a los amigos de Paso de la Arena. Nuestra iglesia está ubicada ahí en la calle Vizcaya 4151, esquina Berna, este día miércoles 9 de la mañana, 15 y también 19 horas para bendecir su vida. Entonces, no hay como usted no ser bendecido, solo usted acercarse a nuestra iglesia y mostrar para Dios que usted quiere recibir esa bendición de Dios en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Mañana jueves, reunión solo de mujeres aquí en nuestra iglesia, en la calle Constituyente 1707. Vaya preparando su corazón, que mañana estaré anunciando más sobre la reunión de las mujeres. De mi parte, amigo, nuestro espacio está llegando al final, pero recuerde, hoy yo estaré bendiciendo su vida en la calle Constituyente 1707, entre Minas y Magallanes. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Chao, amigos.
Siga al Dr. Suárez, www.facebook.com/Dr. R.R. Suárez. No volveré.